bienvenidas y bienvenidos a un programa más del Desfiladero. Como cada miércoles, hoy pondremos sobre la mesa un tema que ha estado en conversación cada semana y de a poquito, y es la conformación de lo que será el nuevo gabinete de la presidenta electa. A partir del 1 de octubre, estos hombres y mujeres nombrados por la doctora Claudia Sheinbaum se dedicarán a abordar el llamado segundo piso de la Cuarta Transformación. Pero antes de empezar a conversar y discutir con los grandes invitados que tenemos el día de hoy, vamos a ver una cápsula que prepararon nuestros compañeros de producción. La mesa está puesta y muy pronto, el 1 de octubre, los invitados darán pistas y armarán un engranaje que dejará ver cómo será el gobierno en un periodo en el que por primera vez en la historia de México, la batuta la llevará una mujer. Sí, una mujer en la que el electorado depositó su confianza con 35.9 millones de votos. Una mujer que apuesta por un equipo comprometido que refleja paridad y en el que su pilar principal es la continuidad de la Cuarta Transformación. Experiencia, conocimiento y juventud es lo que caracteriza a estos hombres y mujeres. Las expectativas para el nuevo equipo de gobierno son continuar con las prioridades y enfrentar nuevas metas, y para ello echarán mano de la mayoría calificada con el Congreso, que les ayudará a impulsar políticas claras y con ello consolidar el rumbo para cumplir con la filosofía de primero los pobres. Lázaro Cárdenas Batel será el jefe de la oficina de la Presidencia de la República. Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia. Rogelio Ramírez de la O continúa como secretario de Hacienda y Crédito Público. Rosa Isela Rodríguez fungirá como secretaria de Gobernación. Omar García Harfuch será el secretario de Seguridad. Raquel Buenrostro ahora ocupará la Secretaría de la Función Pública. Marcelo Ebrard ocupará la Secretaría de Economía. Alicia Bárcena ocupará la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La Secretaría de Relaciones Exteriores estará a cargo de Juan Ramón de la Fuente. Luz Elena González fungirá como la Secretaria de Energía. David Kershonovic será el secretario de Salud. En la Secretaría del Bienestar permanece Adriana Montiel. Julio Verdeguesa Cristán asumirá la Secretaría de Agricultura. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano tendrá el liderazgo de Erna Elena Vega. El hoy presidente de Morena, Mario Delgado, será el secretario de Educación Pública. Rosaura Ruiz Gutiérrez, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. En la Secretaría del Trabajo continúa Marat Bolaños López. Josefina Rodríguez Zamora fue nombrada para la Secretaría de Turismo. El secretario de Comunicaciones y Transportes será Jesús Antonio Esteba Medina. La hoy secretaria de Cultura de la CDMX, Claudia Curiel de Icaza, será la secretaria de Cultura a nivel federal. José Antonio Peña Merino dirigirá la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Las carteras de Marina y Defensa aún están por develarse. La doctora Claudia Sheinbaum será la primera comandante suprema de las Fuerzas Armadas. ¿Qué aceptación tendrá en una estructura históricamente masculina en la que menos del 20% son mujeres? Otro tema que lleva muchas aristas. El desfiladero. Y para conversar de este gabinete, que sería nuevo gabinete de nueva administración, no nuevo gabinete porque es el primero de Claudia Sheinbaum, vamos viendo poco a poco, ya nos hicieron esa correcta aclaración. Tenemos a grandes invitados: Alex González Ormerod, historiador y escritor; Ingrid Urgelles, abogada y doctora en literatura; y Alex Pineda, internacionalista y asesor en comunicación. Compañeros, compañera, bienvenidos. Yo, la verdad, es que cada día que pasa de este nuevo gabinete se me van ocurriendo cosas, ¿no? Y tengo una visión, yo, muy personal, pero sí me gustaría que como primer saque, pues nos cuenten sus impresiones, ¿no? Y a ver qué nombres van saliendo aquí como si fuera de la Barney Bolsa. Entonces, empezamos por acá con Alex. ¿Cuál es tu impresión de este gabinete? Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos, un gusto compartir esta mesa con ustedes. Mis impresiones, viendo justamente ahorita esta cápsula que nos presentaban, me llama mucho la atención que por lo menos 5 de los futuros secretarios habían trabajado en el gabinete anterior. A esto que nos marca una línea de continuidad del proyecto, de transformación, tomando por supuesto también la experiencia que ellos traen, ¿no? En diferentes carteras, pero justamente creo que la doctora tomó mucho en cuenta este tema. Otro de los que me llama, por supuesto, también la atención, el perfil académico que trae, ¿no? Tenemos por lo menos 11 egresados de la UNAM. Creo que esto dará, por supuesto, al gabinete pues una visión más social y humanista. Creo que eso es bien importante considerarlo también. Esto serían mis primeras impresiones. Continuidad, pero también, no sé, ¿de qué parte del gabinete del presidente López Obrador? ¿Sí ves mucha continuidad, Ingrid? Hay algo de continuidad. Hay 3 perfiles que son de continuidad, como Ramírez de la O, Ariadna Montiel o Marat, por ejemplo, que ellos
permanecen en su cargo. Y hay unas continuidades a medias que en el fondo hay un enroque de secretarías, como por ejemplo Rosa Isela, ¿no? que pasa de una secretaría bien poderosa, que es de seguridad, a la más poderosa, ¿no? que es la de gobernación. Y en el caso, por ejemplo, de Alicia Bárcena también, que va a hacer un enroque, y en el caso de Raquel Buenrostro. Es decir, son 6 perfiles que son de continuidad en el sentido de que vienen del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y pasan a este nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum. También hay otro perfil, que yo diría que es un perfil de edades más juveniles, por así ponerlo, no juveniles, pero con menor edad, que son personas cercanas a Claudia Sheinbaum que trabajaron en la Ciudad de México. Ese también es otro perfil, ¿no? Que son personas que quizás no vienen de la continuidad del gobierno federal, pero vienen de la continuidad del gobierno en la Ciudad de México. Y están este primer, diría yo, el primer grupo de nombramientos que se hizo, que son personas ya mayores, que son personas con mucha experiencia, donde hay 3 ex cancilleres, donde se nombra a Marcelo Ebrard, o sea, pensemos en eso también. Y ese primer saque fue, como yo diría, ¿no? una señal muy fuerte para los mercados, porque estábamos recién poselecciones, entonces que el dólar había bajado, qué sé yo. Entonces ese primer saque, que fue Marcelo Ebrard, Alicia Bárcena, Rosaura Ruiz, Ernestina Godoy, Juan Ramón de la Fuente y Verdeguer, todo ese perfil fue un poco para calmar los mercados, para demostrar que esto no es tan de izquierda, que esto no va a ser tan rupturista, que esto no van a haber operadores políticos, al menos en ese momento. Y el de los operadores políticos, que es el tercer nombramiento, donde está la misma Rosa Isela, pero ahí están los cuestionables, diría yo, ¿no? Ándale, los cuestionables. Lo voy a dejar ahí. También decías eso de poderosa como la Secretaría de Seguridad y poderosa la Secretaría de Gobernación, pero yo me acuerdo mucho de lo que decía el presidente, que no es el cargo, sino el encargo. Y ahí eso me gustaría, ya brinquemos a empezar a ver los encargos que tiene cada uno, ¿no? Que eso es muy interesante. Yo quiero regresar un poco a este dale. concepto de la continuidad. ¿Qué tipo de continuidad tenemos aquí entre brazos? Tenemos un tipo de continuidad para darle certeza a los mercados, que es apoyarse de la experiencia. Eso es lo que conviene de ser un gobierno que sucede a un gobierno aliado, digamos. Puedes heredar una experiencia que ya es preexistente y que puede calmar a los mercados cuando están un poco preocupados. Nos habla mucho el orden en que se presentaron, ¿no? El primero fue la presentación de la continuidad. Tranquilos todos. De hecho, Ramírez de la O entra en llamada con los mercados internacionales el día después de ser nombrado. Entonces eso ya nos empieza a dar. Marcelo Ebrard es la mano experimentada en la cuestión del TEMEC. Entonces aquí otra vez tenemos tranquilidad en mercados. El segundo ya se vuelve un poco más político y el tercero creo que también es interesante, ¿no? Que es, como dices, es la nueva camada y podemos hablar un poco más de esto, que es justamente hacia dónde vamos. La continuidad de la tranquilidad y luego la continuidad de lo que quiere transmitir Claudia Sheinbaum. Yo creo que la continuidad de la Ciudad de México es lo que más me interesa a futuro. El gabinete que asciende. Muy chilango, ¿no? También. Pues es la gente que conoce, ¿no? A fin de cuentas. Y parece ser, como bien dice mi tocayo, es gente bastante preparada dentro de los rubros en lo que están hablando. Si quieres podemos hablar después de la Secretaría de Energía, que yo creo que ese va a ser un perfilamiento y una dirección de viaje bastante interesante. ¿Quieres hablar de la Secretaría de Energía? Un poquito nada más complementar a lo que decía mi tocayo. Yo me gustaría tocar 3 elementos que he visto que creo que son importantes. Justamente la preparación académica, ¿no? El perfil que traen todos ellos, la experiencia, que sin duda es fundamental y va mucho ligado con lo que decías, el encargo que van a enfrentar. Cómo lo van a hacer, es fundamental que muchos de ellos tengan esta experiencia y, por supuesto, la personalidad, ¿no? El tipo de personalidad que tiene cada uno de ellos. Me llama mucho la atención, por supuesto, el nombramiento Rosa Isela, ¿no? Que pasa de la cartera de la Secretaría de Seguridad Pública ahora Gobernación. Cuando vemos una personalidad que ella ante los medios, pues es un poco tímida, ¿no? Le cuesta trabajo, digo, es muy buena operadora, pero le cuesta mucho trabajo estar al frente de los medios. Veamos ahora justamente cómo se desempeña en esta faceta, ¿no? En cuanto al encuentro con los medios, que va a ser fundamental. Y habría que ver qué papel va a jugar la Secretaría de Gobernación, Claro. ¿no? Porque sí, digamos, era una cosa fuerte, importante históricamente, pero López Obrador lo bajó mucho, ¿no? Al menos en el inicio. Digamos que volvió a tomar un poco de fuerza con, ¿cómo se llamaba? Que también fue candidato. Adán Augusto López, tomó un poquito de fuerza Adán Augusto López. Sí. Y sobre todo tomó fuerza con Luisa Alcalde, pero fuera de eso, Gobernación, digamos, ya no es lo que era antes. Claro.
¿Cómo ver eso? Porque otra vez, a mí me gusta, a ver, pensar en eso, ¿no? Decíamos, se mueve, por ejemplo, Alicia Bárcena, ¿no? A la Secretaría del Medio Ambiente, que yo creo que eso significa que la Secretaría del Medio Ambiente va a tomar una relevancia que no ha tenido hasta ahora, ¿no? Sí, igual que la función pública. El meter ahí a Raquel Buenrostro también está mandando varios mensajes. A mí me gustaría verlo por allí, no tanto de dónde les tocó, sino los personajes que están, digamos, dándole otra fuerza. Bueno, en el caso de Rosa Isela, ella le tocó durante el periodo de López Obrador vincularse con los militares. Esa fue su labor. Y ahora vemos que Omar García Harfuch va a quedar a cargo de la Secretaría de Seguridad. Sin embargo, la Guardia Nacional se va a ir a la Sedena. Es decir, Omar García Harfuch va a quedar a cargo de una secretaría donde básicamente va a tener que reestructurar la función policial. Todo el mundo de lo militar, Guardia Nacional, etcétera, yo creo que ahí se van a establecer vínculos con Gobernación. Porque Rosa Isela es el perfil político que trae el vínculo con el mundo de los militares. Más allá que Omar García Harfuch. Y además hay una cosa jerárquica, es decir, Omar García Harfuch siempre ha estado bajo Rosa Isela y Claudia Sheinbaum, ¿no? Que son como las mandamases en términos de seguridad, y él es como una especie de discípulo de ellas. Entonces, se entiende que él quede en seguridad porque efectivamente la Guardia Nacional se va a ir. Incluso tiene sentido, ¿no? Respecto a los reclamos que ha habido ante la idea de militarización en México, que llegue García Harfuch a revisar a las policías, ¿no? Para tal vez quitarle espacio al ejército mientras se mejora a las policías estatales, a las municipales, ¿no? Tiene sentido, ¿no? También, bueno, o sea, hay que hablar también de cuáles son las calificaciones en diferentes rubros. El encargo se cumple tanto de manera técnica como de manera política. Son cargos políticos a fin de cuentas. Y me intriga mucho ver cómo se va a desarrollar este tipo de perfil más técnico frente a los embates de la política que tal vez sean internos en un mundo donde Morena tiene su casi mayoría calificada, pero que es un partido bastante diverso internamente. Por eso no sorprende el perfil de Mario Delgado, el gran operador político controvertidísimo dentro de las nominaciones de Claudia Sheinbaum, dentro de un mar de gente que más que nada es técnica, que puede cumplir a nivel, digamos, sabe qué hacer, pero que los dejen hacer lo que quieren hacer, eso va a ser lo interesante. Aquí podríamos hablar tal vez de los que cumplen con las dos funciones. Ebrard es un técnico político, Harfuch diría que también lo es, de cierto modo, y también la Secretaría de Bienestar creo que también es un perfil interesante, que también se relaciona bastante con los militares. A fin de cuentas, yo creo que en el gabinete de López Obrador y en este gabinete prácticamente todos tienen que estar en comunicación con la Sedena porque es predominante. Entonces, esos son los dos que faltan ahorita. Sedena, los dos generales seguramente que nombrarán serán interesantes porque serán perfiles sin duda no muy conocidos, pero son mucho más claves de los que les damos crédito y aún no salen. Pasaba algo muy curioso en el gabinete, en el primer gabinete de López Obrador, que fueron justamente los más técnicos, los primeros que se fueron. ¿No? ¿Cómo se llevan los tecnócratas con la política? ¿Cómo revisar eso? ¿Cómo leerlo? Porque van a estar vapuleados. Sin duda, tocas un punto muy importante, Ezra, y va a ser interesante ver cómo se desarrollan. A mí me llama, por ejemplo, la atención el nombramiento en la Secretaría de Educación Pública, no solo a mí, seguramente a muchos, ¿no? Donde justamente vemos la experiencia que trae, ¿no? En algún momento pues fue secretario de Educación, acompañando a Marcelo Ebrard, pero creo que debemos de tomar en cuenta y no dejar a un lado lo que significa educación pública en todo el tema del magisterio, lidiar políticamente con el magisterio. Entonces, creo que debes de tener ahí realmente una persona capaz y preparada que justamente tenga estabilidad política, ¿no? Donde un magisterio, ustedes saben, pues puede detonarte una huelga nacional y parar, pues, uno de los aspectos más importantes en nuestro país, la educación. Entonces, yo creo que la doctora midió muy bien todos estos aspectos, justamente lo técnico y lo político, porque, como dices, hay veces que los primeros en irse son los técnicos, ¿no? Que te prometen o pensarías que tienen la mejor preparación y ya durante el ejercicio de su encargo, pues no es así. Aunque sí agregaría que se me hace tal vez hasta más complejo que eso, porque el abrazo al CENTE ya se lo habían dado, o sea, el líder ya está en el Senado, básicamente. ¿No? Y exacto. Mientras que la CENTE odia a Mario Delgado justamente por ese charrismo. Entonces, unas por otras, el CENTE tiene más gente a fin de cuentas, entonces sospecho que tienes la razón, pero también es cómo opera políticamente Mario Delgado
en la Secretaría de Educación, no sé si sea un premio para moverlo después, que es otra vez lo que estamos diciendo, ¿no? Continuidad para literalmente empezar a arrancar motores en lo que empieza el gobierno y luego continuidad en realidad del mensaje y cómo quiere que opere a mediados de sexenio, Claudia. Ahora, igual con Mario Delgado, yo tengo una opinión, o sea, estoy de acuerdo en que es un operador político y que está ahí para operar, pero es la SEP. Y ahí uno se pregunta, a ver, el tema de educación, que en este país es clave y que está todo el proyecto de la nueva escuela mexicana, que hay que empezar a echar a andar de manera seria, ¿no? Con los libros de texto y todo. ¿Vas a poner realmente a Mario Delgado, que es un operador político tal cual, a cargo de una secretaría que si bien necesita la operación, que podría haber sido subsecretario, que al final son los que operan, pero haber puesto en la secretaría a una persona un poco más técnica en ese aspecto, que no necesariamente tecnócrata, pero sí alguien que al menos sepa de temas de educación y que no haya firmado cuando Peña Nieto le hizo firmar, o sea, que también tenga una historia en la educación que no sea esa, digamos. Hizo la reforma de Peña Nieto, Sí. después deshizo la reforma de Peña Nieto, ¿no? Una misma persona. Justamente Mario Delgado es el que más ha saltado, creo, ¿no? Ajá. Y en ese sentido, habría que pensar, porque López Obrador tuvo 3 secretarios de educación, ¿no? Fue Esteban Moctezuma, después fue Delfina Gómez, ahora tenemos a Leti Ramírez, que digamos, yo creo que los 3 tenían un perfil incluso más pedagógico que el de Mario Delgado. Habla del corporativismo del que hablas, porque a fin de cuentas la Secretaría de Educación no tiende a ser un lugar donde se prioriza la educación, sino la política. Exacto. Están movilizando a gente, es un gremio titánico que tiene muchísimo poder y que vale la pena controlar o al menos negociar con ellos. Necesitas una persona operadora muy... la gran víctima de esto siendo, por supuesto, la educación. Hay un punto extra en esto, que todos creíamos que iba a ser Rosaura Ruiz, la secretaria de Educación Pública, y pues no, que el CONACYT se convierte en una secretaría. Eso es un apapacho también hacia la academia, ¿no? Y además encargados de las universidades nacionales. Yo creo que hay ahí un tema y una relación con la academia que Claudia Sheinbaum quiere mejorar, pero ¿cómo vas a llevarlo si quieres llegar al segundo piso de la transformación? Y es complejo separar la educación, digamos, en 2 secretarías diferentes. O sea, esa división va a ser muy compleja, porque va a estar desanclada la educación primaria con la educación superior. O sea, vas a tener como 2 perfiles, con 2 ideas, con 2 proyectos diferentes. O sea, la educación requiere continuidad. O sea, tú necesitas tener un solo proyecto que abarque desde que entran preescolar en adelante hasta la educación universitaria. Y aquí es como que se va a dividir. Y claro, la universitaria se va con la parte como del CONACYT, cultura, hacia la investigación científica, etcétera. Y lo otro queda a cargo de Mario Delgado. Entonces, la verdad es que, ¿qué es la educación más importante finalmente, no? La educación primaria. Pero es que, no, a ver, a mí me parece muy bien separarlos, porque la SEP es como un monstruo, ¿no? Más bien ordenarlo, Muy pero no sé si grande. separarlo. Pero ¿por qué estamos de repente muy interesados en la descentralización en este gobierno? ¿Por qué no? No sé. Sí, digo, la CEP ha sufrido muchas divisiones a lo largo del tiempo. O sea, antes cultura era parte de la CEP. Entonces, ese tipo de divisiones también responde a la complejidad del Estado. Yo no entiendo perfectamente tu punto, pero también, o sea, relaciones exteriores se coordina con economía para hacer negociaciones de tratados internacionales. Entonces, la coordinación es lo que falta. Y lo que hace falta aquí, y aquí yo creo que veo un buen equipo en este gabinete al menos, incluido a Mario Delgado, que pues ni modo, a fin de cuentas esta gente al menos ha trabajado durante muchos años junta, ¿sabe? Se conocen. Exacto, ¿sabe? Más vale el diablo por Sí, conocido bueno. que por conocer. Y me gustaría sumar a lo que dice el tocayo. Va a estar muy interesante ver la organización de todo este equipo, que creo que eso va a ser fundamental, justamente, la correlación que va a tener una secretaría con otra. Lo que comentaba Ingrid también, ¿no? Vamos a tener a la educación pública, pero tenemos a Rosaura, donde justamente va a tener temas muy importantes y la relación entre ellos dos pues va a ser determinante justamente en ver los logros que van a tener. Entonces, así lo vamos a ver diferentes, por ejemplo, también gobernación, ¿no? Rosa Isela, Harfuch, o sea, eso va a ser fundamental y es así en cualquier gabinete. Muchas veces, ¿no? La organización que hay entre ellos nos va a hablar mucho de los resultados reales que realmente van a poder demostrar. No olvidemos ese aspecto que creo que es fundamental también. Hay 2 nombramientos que me llaman mucho la atención, ¿no? Que son Luz Helena González como secretaria de Energía, que
pues no, digamos, no es experta en temas de energía, ¿no? Pero ha sido una gran administradora en la Ciudad de México y eso da un mensaje de poner un poco de orden en nuestra cuestión energética. Obviamente tendremos que descubrir quién va a dirigir Pemex y quién va a dirigir la CFE, pero hay como un mensaje de querer limpiar la casa. Administradora de lanas, perdón. Exacto. De lanas. Es que Luz Helena González, la gracia que tiene es que es economista. Y en el tema energético, como hay todo un proyecto de volver a traer los energéticos al Estado, digamos, Soberanía. y desprivatizar lo que se privatizó, es muy lógico que la persona que esté ahí sea experta en economía, porque efectivamente es un tema económico, o sea, independiente de lo técnico, porque ahí también va a estar los nombramientos de la CFE y de electricidad, o sea, obviamente va a haber personal más técnico, pero en términos de lo político que hay detrás de esa secretaría, creo que una persona que sea economista y que tenga la carrera que tiene ella, creo que está mucho más atingente al proyecto que tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum. Ahí va a haber continuidad, ¿no? En ese proyecto de desprivatización, creo. Ojalá no demasiada continuidad, porque grandes técnicos, Rocío Nale y Manuel Bartlett, no siento, técnicos de la política, tal vez, y de políticos. Y sistemas que se caen. Pero, más allá de eso, siento que sí sería importante ver aquí a gente técnica, porque Pemex, si algo va a hundir a este país, es Pemex, a fin de cuentas. De lo que más se quejan los empresarios en México no es del agua, no es de la inseguridad, es de la falta de energía. Esta es una parte crucial de toda esta discusión del nearshoring que estamos teniendo, de la soberanía energética. Este es un puesto clave y tiene todo que ver con dinero. Producción, muy bien, todo eso llegará en su momento, cuando llegue la producción ya hecha y derecha dentro de la refinería Olmeca, pero hasta entonces tienen que llenar un hoyo negro de deuda en Pemex. Es la empresa de petróleos más endeudada del mundo. Entonces, ese es el reto para la nueva Secretaría de Energía. Me gustaría preguntar si es por una mala administración o porque, como muchas personas dicen, es un mal negocio el petróleo. Pues no lo es, porque Okay. hay empresas Una buena enormes, aclaración. muy similares a Pemex. Petrobras es un buen ejemplo que le está yendo súper bien ahorita. Colombia, por ejemplo, ahorita que tiene otro sistema, también está ganando. Entonces, tanto privados como públicos en el mundo petrolero están haciendo pues una buena lana en este momento. El gran problema es Pemex estructuralmente, desde cuestiones del sindicato hasta el mal manejo a lo largo del tiempo. Es una empresa relativamente eficiente, cuenta la gente. O sea, en términos de producir gasolina de mala calidad, es moderadamente bueno, pero no han invertido ni en tecnología ni en la renovación de sus capacidades, simplemente porque nunca tienen lana, porque siempre están teniendo que pagarle a diferentes tipos de los sectores no petroleros de lo que es Pemex. Me gustaría llamar su atención hacia la actual secretaria de Economía y próxima secretaria de la Función Pública, porque, pues, no sé, se le empezó a llamar de muchas formas, ¿no? Le daban, a los empresarios les espantaba que se les acercara porque ahora sí les iban a cobrar, ¿no? ¿Qué mensaje está mandando Claudia Sheinbaum al llevar a esa dama de hierro a la Función Pública? Pues justamente lo comentas muy bien, esa firmeza yo creo que quiere tener este gobierno, ¿no? Esa firmeza ahora desde una cartera que es fundamental, función pública, ¿no? Buen rostro, con experiencia en Oficialía Mayor de Hacienda, justamente como dices, el temor de los empresarios que se acercara. Y yo creo que esa es una buena señal también de ahora poner a una personalidad así en una secretaría que es fundamental para la transparencia de un gobierno. Yo me iría justamente por ese mensaje, la transparencia que quiere mandar y la firmeza que va a haber con todos los colaboradores. Digamos que no hemos tenido como grandísimos escándalos de corrupción, salvo el tema Segalmex, ¿no? Pero al mismo tiempo, digamos, la administración pública sigue siendo medio lenta, ¿no? Y ahí el tema de la función pública, que desbarate al elefante reumático, a mí sí me parece un tema de mucha importancia. Porque es como, no se va a dejar. A diferencia de muchas otras personas, yo creo que Raquel Buenrostro no tiene aspiraciones de convertirse en gobernadora de un estado, ¿no? O sea, no es un trampolín. Y ahí, en ese sentido, no sé cómo ver a los demás. Hay quienes sí quieren, ¿no? Yo supongo que Mario Delgado querrá hacer otra cosa en su vida, pero... Marcelo Ebrard también quiere ser presidente en algún momento. Tenemos ahí el interés mayor, ¿no? Exactamente. Yo diría que es como el que tiene mayor interés. Pero es verdad, Raquel Buenrostro es muy buen perfil porque, como le decían ustedes, la dama de hierro, ¿no? La función pública sabemos que la corrupción no es como que se acabó.
No es como que llegó una varita mágica y se acabó la corrupción a nivel, digamos, del sistema público. Obvio que existe todavía. Y ella es muy buena en esa fiscalización, ¿no? O sea, si fue capaz de conseguir que los pillos mayores de este país, los empresarios más corruptos, pagaran impuestos, que yo encuentro que eso es, pero qué titánica tarea, la verdad. Con mayor razón va a ser capaz ella de fiscalizar y ver que la función pública ande, digamos, conforme a la no corrupción. Creo que es un muy buen perfil, la verdad. Es de los que hay que celebrar. Como hay otros que uno dice, estos no me gustan, yo diría que ella es de los que sí son buenos perfiles. Desaparece, o al menos no es sabido, quién va a ser el vocero. Y eso tiene un sentido, y lo quiero traer aquí por el nombramiento de Lázaro Cárdenas Batlle. ¿El vocero no va a estar en Tabasco? El trabajo que ha desempeñado Jesús Ramírez Cuevas muchas veces no ha sido meramente un ejercicio de vocería, ¿no? Ha fungido como un jefe de oficina y ahora no tenemos a ese personaje. ¿Eso tú crees que vaya a quedar en Lázaro Cárdenas o se va a ir a la Secretaría de Gobernación? ¿Quién va a operar eso que se llamó la vocería o ese papel que jugó Jesús Ramírez Cuevas? Creo que Claudia Sheinbaum tiene dos tareas interesantes que se van, yo creo que a juntar en esa posición, centrándola en ella. Por un lado tenemos el legado de la mañanera, donde por más voceros y voceras que haya, a fin de cuentas el vocero del presidente en este sexenio fue el mismo. Claro. Claudia Sheinbaum va a hacerlo de manera un poco diferente, pero tiene que mantener al menos ese tipo, un grado de diálogo constante y ser su propia vocera de cierto modo. Y lo hemos visto en la campaña. Ella sale, habla, da su discurso, etc. Pero mientras tanto también creo que lo que me intriga mucho de la posición del jefe de la oficina es que pues, es una persona que no sabemos si va a tener un futuro dentro del gabinete más allá de eso, o si en realidad es simplemente el apapacho que necesita en este momento para seguir a lo que sigue. A mí me intriga ver dónde estamos a la mitad del sexenio, porque yo sospecho que muchas de estas figuras que hemos visto, que decimos que no tienen muchas aspiraciones políticas, tienden a ser las más grandes y las más senior, digamos. Entonces, conforme esas vayan saliendo, el secretario de Salud, que viva muchos años, pero tal vez querrá descansar en algún momento a sus 80 y tantos años. 81. Para cuando lleguemos a la mitad del sexenio, sí, digo. Claro. Y esos perfiles van a irse llenando de la gente más joven que está en otras partes del gabinete de Claudia Sheinbaum, que seguramente irán ascendiendo dentro de ese rubro, incluido a Mario Delgado, que es de los jovenazos, de los más viejos, digamos. Entonces, eso es lo que me intriga ver, cómo la continuidad con cambio evoluciona conforme Claudia Sheinbaum va tomando control de su gobierno. Ya están medio puesta la mesa, pero ahora me gustaría que vayamos a escuchar lo que nos dijo la gente en la calle. Salimos, nuestra compañera Vale fue a preguntarle a las personas qué opinan, qué esperan de este gabinete. Vamos a verlo. ¿Qué onda, mi Ezra y todos allá en el desfiladero? Pues nosotros ya somos adictos a los sondeos y ahora queremos salir a preguntarle a la gente qué retos creen que va a enfrentar el nuevo gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum, futura presidenta de México. Así que vamos a ver qué nos dicen. Pues más que nada continuar la cuarta transformación y seguir con los proyectos que el anterior presidente tiene encaminados hasta ahorita. Educación, pues en esa parte me gustaría que continuara apoyando a la educación básica, como hasta ahorita las becas que implementó el actual presidente. Y en salud me gustaría que hubieran más plazas para las trabajadoras de base, porque la mayoría son de contrato. Yo espero que en educación se le dé más oportunidad a los maestros en plazas y pues que haya una mejor educación para todos nuestros niños y adolescentes. Economía, Marcelo Ebrard, pues el reto de la inflación, ¿no? Y la que sea seguridad, pues sí, el crimen organizado. El mayor problema es la falta de presupuesto. No va a haber dinero para hacer cualquier cosa que quieran hacer, porque pues todo se lo han llevado en obras inútiles y innecesarias. Entonces, pues la cosa es saber de dónde van a agarrar dinero. Ese va a ser el mayor reto de todos parejos. Yo creo que tiene muchas dificultades en lo que se trata de nivel seguridad. La seguridad en la Ciudad de México y en México en general está
por los suelos. Los feminicidios han ido aumentando de una manera exorbitante y ella y su gabinete creo que van a tener que ser un poquito más asertivos al momento de tomar decisiones, sobre todo al momento de poder generar alguna... no sé, alguna consecuencia para los delincuentes, porque creo que son demasiado blandos con ellos y el hecho de que las denuncias sean demasiado engorrosos los trámites, hace que ellos salgan muy rápido. Entonces yo creo que tienen que enfrentar un cambio en ese tipo de cosas. Pues eso fue todo lo que nos dijo la gente. Mierda, tú dinos qué opinas y nosotros regresamos allá al estudio. Muchísimas gracias, Vale, y muchísimas gracias a todos y todos ustedes que nos contestaron, porque creo que nos van marcando las líneas de que es muy difícil, ¿no? Tener expectativas sobre funcionarios públicos, como que no estábamos acostumbrados a eso, ¿no? Pero empieza a llamar la atención que alguien te pueda decir, no, pues es que sí lo de la salud, o el tema de lo laboral de los maestros, ¿no? Yo creo que sí la gente, y yo le apoyo al presidente en la idea de que sí estamos muy politizados, ¿no? Para poder medir este tipo de cosas. Hay muchos retos, no sé por dónde quieren empezar, ¿no? Porque la parte del bienestar, yo creo que hay una continuidad, van a crecer los apoyos, ¿no? Pero yo no sé si, como decía un señor, es que no pueden hacer nada porque no hay dinero. ¿Será así? ¿Va a ser así de problemático? Esa es la reforma fiscal, el gran tema, ¿no? Podríamos empezar por una cosa un poco más meta, que es la llegada al poder significa algo en sí mismo. Claudia Sheinbaum ha sido jefa de gobierno, candidata, aún no es presidenta. Y cuando entras y te enteras de lo que en realidad está pasando en el país, toda la documentación a la que no tiene acceso una persona como ella hasta que llegue a la presidencia, yo creo que eso es muy revelador para alguien, porque en realidad todas las promesas se caen por su propio peso bajo la realidad de la presidencia. Y por eso ves muchos cambios en cuanto entras. Abrazos no balazos cambió bastante claramente en cuanto entró al gobierno el presidente López Obrador. Ahora, la transición yo creo que va a ser un poco más suave ahorita porque tenemos a dos personas aliadas que van de la mano, pero aún así, o sea, legal y funcionalmente no puede saberlo todo aún presidenta electa hasta que llegue a la silla y empieza a ver cómo está el país desde esa trinchera. Digamos que los enterados ya, o sea, no sé, Rosa Isela ya se la sabe, ¿no? Ya y en términos de seguridad es su tema, digamos. Claro. Y en tema de seguridad yo creo que está claro que el nombramiento de Harfuch, por ejemplo, que fue su brazo derecho acá en la Ciudad de México, que hizo una estrategia de seguridad acá en la Ciudad de México que yo nunca he tenido muy claro qué es exactamente lo que hizo, pero que efectivamente en el papel los números bajaron, en el papel, no sé bien cómo se logró eso. Sé que fortaleció a las policías también, sí, o sea, hizo una buena labor ahí con las policías. Yo creo que esa es una estrategia de seguridad que van a intentar ampliar a nivel federal. Desde la labor de la Secretaría de Seguridad, que va a ser diferente que la Sedena, porque la Guardia Nacional ahora va a pasar a la Sedena. Y la Guardia Nacional probablemente va a haber continuidad en términos de la estrategia de seguridad, o sea, acá hay de dos. O haces abrazos, no balazos, es decir, tu estrategia de seguridad atiende a las causas y no vas a enfrentar al crimen organizado. O la otra es que derechamente vayas a hacer una guerra, que dudo que Claudia Sheinbaum elija la versión calderonista de la seguridad. Probablemente va a haber una continuidad con el presidente. Y a la par va a haber esta idea de fortalecimiento de las policías, que ahí sí es algo nuevo porque el presidente ni las tocó. O sea, no se hizo cargo de las policías porque dijo, esta cuestión está tan, digamos, corrupta hasta la médula ósea, voy a armar una Guardia Nacional que va a ser un cuerpo civil, no funcionó, se convirtió en un cuerpo militar finalmente, entonces sí va a haber que hacerse cargo ahora de las policías y para eso yo creo que está Omar García Harfuch. Y yo creo que no es de mi preferencia, pero bueno, esa va a ser su función. Y también era más difícil, ¿no? Porque a diferencia de cuando entró López Obrador, digamos, Morena estaba gobernando 7 estados. Ajá. Ahora va a gobernar 23. Sí, claro. ¿no? Digamos, es muy diferente. Los retos van a ser en otras esquinas. ¿Dónde van a estar los retos de este gabinete? Nos falta hablar de Ernestina Godoy, by the way. Consejera jurídica, ¿no? Exacto. Sí, sin duda. Yo creo que eso es bien interesante, justamente ver el proceso de transición que va a tener el actual gobierno que está por culminar con ya el futuro gabinete.
tema que nos atañe el programa de hoy. Creo que va a haber ahí una transición pues, de los años más recientes en otros gobiernos que hemos visto como muy tranquila, no sé si me explique, ¿no? Es justamente en los temas, como tú dices, cómo llega la presidenta, conocer la información importante, pues bueno, va a tener, creo que todo muy claro, ¿no? Ahorita ya se están llevando a cabo pues todas esas reuniones de transición, donde yo creo que ella ya tiene muy claro, trabajando en el presupuesto del próximo año, contemplando, por supuesto, todos estos programas sociales, y yo creo que su equipo, justamente este equipo que está nombrando como gabinete, le va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque el saliente con el entrante, creo que va a haber una muy buena relación, y eso es fundamental justamente pues para tener ahí un equilibrio importante que necesitamos. Nos queda muy poco tiempo y no hemos hablado ni de Kersenovich, ni de Julio Verdaguer, ni de Josefina Rodríguez Zamora, ni de Claudia Curiel de Icaza. Nos queda muy poquito tiempo. Les voy a dar 1 minutito y medio a cada uno. Empezamos por Ingrid, Alex, y terminamos por Alex. ¿Les parece? Nada más tengan en cuenta que eso se nos están quedando. Bueno, yo me autodefino como viuda de Gatell. Okay. Me faltó el perfil. Yo creo que también una pregunta que uno puede hacerse en este momento es ¿quién faltó? Me falta Alejandro Encina, me falta Gatell. Martí Batres me llama la atención que tampoco haya ocupado un puesto de secretaría. No sé qué pase con los subsecretarios, porque también hay un tema con las subsecretarías que es importante decirlo, que finalmente son las que operan, ¿no? O sea, son las que llevan adelante la secretaría, los subsecretarios y subsecretarias. Pero esos 3 perfiles faltan en estos nombramientos. Claro que Encina se va a ir con Clara Brugada aquí a la ciudad, eso sabemos. No sé qué va a hacer de Martí Batres y el doctor Gatell ahí quedó. Yo hubiera preferido al doctor Gatell porque entiendo que asumir una pandemia y hacerse cargo de una pandemia es una cuestión sumamente difícil, y cuando él fue el secretario lo hizo muy bien. O sea, ahí faltó ese perfil. Diría también yo como crítica a grandes rasgos que encuentro que está muy blanco el gabinete, muy clase mediero letrado. Creo que faltó un poquito de representatividad. Yo no digo que hayan cuotas, pero más barrio, más político de izquierda, ¿no? Siento que hay un leve desentono que va hacia la derecha. O sea, ahí está Marcelo Ebrard y otros, como de centro derecha, medio empresarial, medio pro neoliberalismo, que no me termina de gustar. Y también esta cosa como letrada, ¿no? Como es que son técnicos, es que son universitarios, que son de la UNAM, sí, pero espérate un poco que todos vamos a gobernar un país, o sea, todos en el extranjero, todos de la Ciudad de México, o sea, siento que falta representatividad de las distintas diversidades que incluye México. Y por cierto, las diversidades tampoco están representadas en el gabinete. Alex. Kersenovich se me hace justamente un tipo de nombramiento de conciliación. Creo que Gatell es problemático dentro de un gabinete donde podría causar discordia, específicamente con otros miembros del gabinete. Creo que es parte de esta política, no politiquería, sino la política interpersonal necesaria, porque justo es lo que estamos diciendo. La gran incógnita del momento es cómo van a funcionar en coordinación estas diferentes secretarías entre ellas, que es de lo más esencial. Nadie existe sin Sedena, relaciones internacionales, relaciones exteriores no existe con muchísimos otras partes del Estado, y lo más importante, nadie existe sin poder trabajar bien con la presidenta, que yo creo que me quedo con eso. La presidenta ha demostrado una cosa interesante, que sabe delegar muy bien, y vamos a ver cómo lo ejerce, pero esa es la pauta que me da con el tipo de nombramiento que da. Gente política, pero a la vez técnica, justamente sin cuotas de representatividad, porque claramente lo que quiere hacer es llegar a ser, y eso yo creo que justamente sufre la diversidad y la representatividad de una manera interesante, y veremos si eso se reproduce también en las políticas públicas, que seguramente sí. Entonces empezaremos a ver problemas, fricciones, pero de eso se trata el gobierno. Sin duda. A mí me gustaría que no perdiéramos de vista todavía también los nombramientos del gabinete ampliado, un poco rescatando justamente lo que dice Ingrid, CFE, IMSS, Pemex, ¿por qué no un Gatell? Exacto, ¿sabes? O sea, muchas veces esos organismos pues tienen el mismo peso que un secretario de Estado, ¿no? Regularmente vemos pues los 19 secretarías, pero va a ser muy interesante también quiénes quedan finalmente en esas carteras, ¿no? Donde tienes sin duda también un poder no solo político, sino muchas veces el presupuesto que tienes en esas dependencias, bueno, es mucho más grande incluso que algunas secretarías. Entonces, a mí me llama la atención porque es muy importante lo que comentas, Ingrid, que yo creo que todavía no están todos descartados y podemos ver cosas muy interesantes también en gabinete ampliado. Última, nada más. ¿Se van satisfechos de estos ya 21 nombrados?
se quedan cómodos. Pues mira, a mí me cae mejor que nunca la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Yo he criticado muchísimo su desempeño como jefa de gobierno, como candidata, y parece que todo este tiempo estuvo trabajando para llegar a este momento y se nota que ya lo logró y ahorita sí le está echando ganas. Y eso me da un poco de ilusión. Sé que estamos también en la etapa de la luna de miel, entonces vamos a ver qué pasa. Habrá desencantos, ya los hubo con varios nombramientos, pero en general me siento más satisfecho, digamos, que con nombramientos del actual gobierno. ¿Satisfecha o 2-2? Intermedio, diría yo. Okay. Hay algunos perfiles que encuentro que están bastante bien. Hay muchos perfiles que, como te digo, me falta la representatividad, me falta la izquierda como representada políticamente, ¿no? Como a uno le gustaría. Entiendo que tiene que dar mensajes, entiendo que tiene que conciliar, entiendo que tiene que unificar, entiendo que además dentro de Morena hay que unificar, entonces también hay que dar cuotas. O sea, hay una cosa totalmente política, por eso te digo que quedo como en neutro. Pues a mí me gusta una de sus frases que ha dicho que va a gobernar para todos. Y creo que muchas veces también el gabinete puede ser un mensaje muy claro de decir, soy incluyente. El mensaje que ha mandado hasta el momento a mí me deja satisfecho y pues da mucho del temple, la seguridad y sobre todo, como decíamos, el equilibrio y estabilidad que quiere mantener en el país. Lo vimos, por supuesto, como ya lo comentamos en esta mesa, con el tema de Hacienda, ¿no? Donde de inmediato manda este mensaje de estabilidad internacional y que hoy en día vemos nuevamente los mercados con un mejor comportamiento. Ay, pues compañeros, muchísimas gracias. Yo como canción de ¿tú cómo quedas con el gabinete? No, yo como canción de Jaime López, ¿no? Es tampoco el amor que pues yo lo aprovecho y me voy muy conforme por ahora. Conforme por ahora. Ya después nos peleamos. Esto fue El Desfiladero. Nos vemos la próxima semana.